bien, pues muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron a esta sesión de conversatorio juvenil. El día de hoy vamos a hablar de calidad del aire y cambio climático. Queremos saber cuáles son sus preocupaciones y qué ideas tienen para su solución. Y bueno, antes de entrar en materia del tema cambio climático, me gustaría como que recordáramos qué es lo que queremos hacer como activistas climáticos alrededor del mundo, cuál es nuestra meta, nuestra gran meta. Y bueno, les voy a dar 4 números que quiero que se les queden muy grabados en la cabeza. El primero es el 1.5 grados. Este es el número que nos dicen los científicos que tenemos como límite para el aumento de temperatura a nivel global desde la época preindustrial. Y a partir del cual, si elevamos más esta temperatura, más de 1.5, pues vamos a ver cambios todavía más drásticos en los sistemas de alimentación, de lluvias, de enfermedades pandémicas como la que estamos viviendo ahora. Y pues para ustedes los jóvenes, el futuro depende de ello. Para poder lograr este número tenemos otras 2 fechas. 2030 y 2050. Para poder tener el 50% de probabilidades de no aumentar más de 1.5 la temperatura global, que ya lo hemos aumentado en un grado, para 2030 tenemos que disminuir en 50% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y para 2030, perdón, y para 2050 tenemos que lograr ser sociedades con 0 emisiones netas. Esto quiere decir que las emisiones de gases de efecto invernadero que depositemos en la atmósfera sean las mismas que pueden absorber los ecosistemas naturales todos los años. Y bueno, ¿cómo lo pensamos lograr? Sabemos que alrededor del mundo los cambios en las sociedades y en las políticas y en los gobiernos se dan a partir del movimiento de masas. Aquí tenemos algunos ejemplos de movimientos de masas como el de la liberación en la India, el voto de las mujeres en Estados Unidos. Y ahora, pues, que estos movimientos de la no violencia están inspirando la nueva ola de movimientos climáticos, como por ejemplo Extinction Rebellion y nosotros mismos Climate Reality, WRI, Fridays for Future y otros colectivos que nos acompañan el día de hoy. ¿Por qué creemos que es posible lograr estos cambios con el movimiento de masas que estamos generando con este tipo de conversatorios? Hay un estudio realizado por Chenoweth y Stefan en 2011 en donde analizaron todos los movimientos sociales desde 1900 hasta la fecha y se dieron cuenta que todos los movimientos sociales que lograban involucrar al 3.5% de la población o más, pero a partir del 3.5% en actividades de resistencia civil pacífica, lograron alcanzar el cambio que estaban buscando. Solamente el 3.5%, que si bien en México, por ejemplo, es un alto número de personas, es un porcentaje muy bajo y sabemos que en especial los jóvenes están muy seguros del futuro limpio que quieren ver. Y la resistencia civil pacífica son métodos basados en crear conflictos, utilizando medios sociales, psicológicos, económicos o políticos, sin recurrir a amenazas o a la violencia. Y esto puede incluir acciones u omisiones o una combinación de ambas. Aquí ahorita nuestros ponentes nos van a platicar un poquito de cuáles son las cosas que ellos hacen desde su trinchera. Y bueno, desde Climate Reality nosotros intentamos generar este movimiento de masas a partir del entrenamiento de activistas ciudadanos como ustedes, para que tengan las herramientas científicas, tecnológicas y de comunicación para impulsar un cambio en sus comunidades. Ya somos más de 21,000 personas en 150 países y el día de hoy ustedes tienen la enorme oportunidad de ser parte de esta red. Para todos aquellos que todavía no son parte de Climate Reality, tendremos nuestro primer entrenamiento global que se llevará a cabo de manera virtual del 18 al 26 de julio. Son sesiones que tendremos en vivo, que les tomará no más de 2 horas al día. Así que, bueno, si están interesados en aumentar su impacto como activistas climáticos, los invito a que se sumen a este gran movimiento global de activismo climático. Y bueno, para el día de hoy, para empezar a
a platicar el tema de calidad del aire, les platico. La agenda de la reunión hoy será, vamos a tener una presentación por Avelina Ruiz, que es experta en cambio climático. También les voy a dar ahorita su semblanza. Vamos a tener presentación de 3 problemáticas puntuales desde la perspectiva de 3 jóvenes mexicanos. También, después de escucharlos, vamos a pasar a grupos de trabajo para encontrar soluciones a estas 3 problemáticas que nos van a plantear estos 3 jóvenes. Después vamos a compartir conclusiones de cada grupo de trabajo en una sesión plenaria y tendremos una sesión de preguntas y cierre. Bueno, voy a presentar a nuestros ponentes. Primero, Avelina Ruiz, que es gerente de cambio climático en WRI México. Ella trabajó en la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo. También ha liderado estudios para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Ha trabajado como coordinadora del Programa de Transporte Sustentable en la organización Presencia Ciudadana. Fue también asociada en la creación del Centro de Transporte Sustentable en México. Tiene una maestría en Economía Política Internacional en la Universidad de Warwick, Reino Unido, y una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestros ponentes juveniles son Evila Olmedo. Ella tiene 15 años de edad, estudia la secundaria, el Instituto Oye Monday, y sus hobbies son jugar básquetbol y leer. Gerardo Magdaleno es estudiante de Ingeniería en Sistemas y Sistemas Computacionales. Ha sido ganador del Hack MX 2018, Hack Monterrey 2018 y Hanux Challenge 2020. Le gusta hacer videojuegos y tocar la guitarra. Y por último tenemos a María Isabel Román Lara, que es activista ambiental, defensora de los derechos humanos, miembro fundadora de Comunidad 4.0, miembro de Citizens Climate Lobby y del colectivo Colmena Verde, líder de hogar de Fridays for Future Veracruz y también asesora de salud ocupacional. Les doy una cariñosa bienvenida. Muchísimas gracias por donar su tiempo para inspirar a más personas a conocer acerca de qué podemos hacer para tomar acción frente al cambio climático. Y bueno, le dejo la palabra a Avelina, que me parece que vas a presentar vas a proyectar tu presentación desde tu computadora. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarnos. Yo estoy muy emocionada porque creo que más que nunca es importante la participación de los jóvenes y de la sociedad civil, no solo por la emergencia climática en la que nos encontramos, sino por el momento del mundo, en la coyuntura en la que en términos económicos y sociales, cuando más que nunca es importante la participación de la sociedad civil organizada y el cambio de comportamientos como personas. Entonces, muchas gracias por invitarnos a estar con ustedes y a inspirar la creación de ideas. Les voy a compartir mi pantalla. Perdón, es que... ¿Ahí la están viendo? Sí. Sí. Rápidamente, no sé si está en modo de presentación, pero bueno, se ven bien las... Se ve tu... Ah, se ve el... ¿Ahí? ¿Ahí lo ven? Ya, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, rápidamente les presentamos a la institución. Para los que no la conozcan, el Instituto de los Recursos Mundiales es una organización que tiene presencia en más de 50 países, se creó hace 35 años. Y en México iniciamos hace 10 con el Centro de Transporte Sustentable. Esa es un poco la herencia, la agenda de movilidad, y ahora como Instituto de Recursos Mundiales con una agenda más amplia en calidad del aire y cambio climático y bosques, entre algunos otros de las áreas que trabajamos. Nuestra línea de trabajo es un poco diagnosticar, transformar y escalar, encontrar la evidencia científica para dar los argumentos necesarios y sólidos para la transformación y la incidencia
tanto a nivel de política pública como a nivel de comportamientos con la sociedad en general. Entonces, bueno, ya dieron un contexto y yo supongo que todos ustedes por estar aquí saben la magnitud del problema y la escala en la que estamos en el 20, en la segunda década del 2000, del siglo XXI. La década que acabamos de pasar fue la más cálida desde que se tiene registro. El océano se ha calentado más que la superficie terrestre. Hemos tenido promedios de temperaturas en el último año superior al promedio del siglo XX. Y bueno, las concentraciones de CO2 están por arriba de los 416 partes por millón. Entonces, estamos hacia una trayectoria de no retorno en cuanto al impacto en ecosistemas y a la vida como la conocemos. Las emisiones globales siguen creciendo. Ha bajado un poco la trayectoria de crecimiento, sin embargo, sigue siendo ascendente. En el caso de México, los últimos 5 años creció de un 1.6%, a pesar de tener una política y unos compromisos de reducción de emisiones en los acuerdos de París. Tuvimos un estancamiento el último año, en el 2019, las emisiones globales relacionadas con la generación y consumo energético. Esto no incluye cambio de uso de suelo y cambios en la cubierta forestal, sino nada más consumo energético, se vieron, no crecieron. Esto básicamente por un cambio del uso del carbón hacia el gas, sobre todo en Estados Unidos, y también incremento en el consumo de energía nuclear. Y bueno, tuvimos una pausa esperando un poco si esto puede continuar, si ya llegaron a su pico las emisiones, si esta línea de crecimiento se detuvo y podemos empezar la línea de descenso. Sin embargo, como veremos más adelante, no parece ser el caso. Está documentado ya los distintos impactos que tiene el cambio climático en distintos ecosistemas hídricos, terrestres y en el ambiente urbano, el ambiente construido. Los riesgos y la vulnerabilidad que está generando el calentamiento de la Tierra no solamente incrementa riesgos por el problema mismo de las afectaciones en el incremento en el nivel del mar, el deshielo de los polos, sino también porque crece la exposición. Hay más infraestructura y hay más ciudades y hay más población en zonas que son vulnerables al cambio climático. Esta es una me llegó hace poco en las redes sociales, pensando un poco que cuál era la magnitud de la emergencia en la que estábamos con la actual crisis sanitaria, y entonces me parece que documenta bien, ilustra bien pues la magnitud de los problemas que tenemos, ¿no? Tenemos primero una enfermedad que nos hace vulnerables y nos coloca en una situación de riesgo en todo el mundo y que nos hace ver lo conectados que estamos todos en cuanto a nuestra relación con el medio ambiente, pero al mismo tiempo se viene un problema recesivo y atrás vienen problemas estructurales y uno de ellos es el cambio climático. ¿Qué es lo que pasó con las emisiones en estos 4 meses que hubo un confinamiento y en donde hubo se detuvieron algunas de las actividades humanas? Vemos que hubo casi un 20% de reducción de emisiones en
en las semanas en donde en Europa y en Asia se detuvieron las actividades básicamente por el transporte de tierra y otra ola hacia abajo por la industria, otra por la generación de electricidad, una tanta por la aviación y por las actividades del sector público, del gobierno y de las infraestructuras públicas, y muy poquito en la parte residencial, en donde hubo una reducción muy, muy pequeña en cuanto al consumo energético. Se calcula que en 2020 haya un promedio de reducción de emisiones de solamente entre el 10 y el 15%, lo cual pone en evidencia que a pesar de la magnitud del shock económico y de digamos, detenimiento de la actividad industrial y de consumo energético, no tiene el impacto esperado en cuanto a emisiones, lo cual quiere decir que necesitamos una verdadera transformación en todo el ciclo de consumo y de apropiación del territorio. Y en términos de calidad del aire, hay una relación muy estrecha en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con la emisión de contaminantes criterio. Esta es una imagen de la NASA, en donde en la de arriba se muestra la costa este de Estados Unidos con una disminución de la concentración de óxidos de nitrógeno, en donde se ve del lado izquierdo vemos en marzo del 2019 y en marzo del 2020 en el contexto de la pandemia, cómo se ha reducido estas concentraciones de un gas que tiene, es de efecto invernadero, pero al mismo tiempo es un contaminante con serios daños a la salud. Acá lo que se ve también es una gráfica del portal de la Agencia Europea de Partículas PM10, en donde lo que no puse ahí los meses, pero es de a partir de febrero a mayo, en donde se ve una reducción de la concentración tanto de partículas, que son la gráfica amarilla, como de óxidos de nitrógeno, que es la gráfica, que es la línea morada. Entonces, al mismo tiempo que se reducen las emisiones de dióxido de carbono, también hay una reducción importante en las concentraciones de contaminantes criterio, de uno de los contaminantes criterio. Entonces, vemos que hay una relación muy estrecha entre la contaminación y en general la degradación ambiental, el cambio climático y la pobreza. Hay una relación importante tanto en términos de las fuentes de emisiones como en los impactos que tienen. Entonces, por una parte, las personas más vulnerables en términos de pobreza y de ubicación en el territorio son afectadas desproporcionadamente por el cambio climático, la contaminación y la degradación ambiental en general. Del lado izquierdo tenemos cómo son los hogares más pobres, los que sufren más en algunos de los países por desastres naturales. Y en el otro, luego además tenemos que son en las ciudades de ingresos bajos y medios, en donde la mayoría de las ciudades no cumplen con los niveles mínimos de calidad del aire. Entonces, son problemas estructurales que impactan de manera desigual, lo que significa que la manera de abordarlos tiene que ser justamente enfrentando los problemas estructurales de pobreza y desarrollo. Un estudio reciente de la Universidad de Harvard mostró justamente cómo nos hace mucho más vulnerables el COVID cuando hay una larga exposición
a la contaminación atmosférica. Entonces, la hipótesis que tenía es que el COVID iba a matar a miles de personas en Estados Unidos, pero muchas de las enfermedades preexistentes que incrementan el riesgo de muerte son las mismas enfermedades que se asocian a una exposición de largo plazo por la contaminación atmosférica. Y los resultados es que efectivamente un incremento de una micra de partículas PM2.5 se asocia con un incremento de 8% en la tasa de mortalidad de COVID-19. Entonces, este estudio lo que vio es que si en 20 años hubiera habido una micra en un metro cúbico en la ciudad en Manhattan, hubiera habido 250 muertes menos. Y esto afecta de manera desproporcionada a las comunidades con menos recursos, que en este caso son las comunidades afroamericanas. Entonces, bueno, el tema del vínculo entre contaminación atmosférica y cambio climático tiene que ver no solamente porque impacta de manera similar a poblaciones vulnerables, sino porque también hay muchos cobeneficios y esa es la manera en la que se ha intentado abordar en la política pública, en el que no solamente es un problema de cambio climático, que tiene que resolverse porque estamos en una situación que está en riesgo la vida de las personas y de los ecosistemas, sino porque también produce muchos beneficios. Uno de ellos es el de la contaminación, las vidas que se pueden salvar al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las fuentes son además las mismas. Las fuentes de las emisiones de contaminantes criterio son las mismas fuentes que las fuentes, porque son emisiones basadas en combustibles fósiles, muchas de ellas, y la población a la que afecta también es la misma, son poblaciones de bajos recursos, ubicadas y que tienen que utilizar muchas veces combustibles fósiles para satisfacer sus necesidades energéticas. ¿Cuáles son las respuestas que hemos visto hasta ahora? Muy pocas. Esta es, del lado izquierdo, es la tendencia de emisiones en el que estamos ahorita en una línea que va hacia un crecimiento de más del 2%, de rebasar los 2 grados de temperatura, y si seguimos en la tendencia podemos llegar hasta los 3 a 5 grados al 2100. Entonces, los distintos paquetes, depende las respuestas que tengan los países para abordar esta crisis, podremos seguir en la misma trayectoria o empezar la línea descendiente. Las respuestas que se han visto hasta ahora no han sido unas en las que uno vea que hay paquetes de recuperación en los que se integren esta visión de cambio climático y resiliencia. Entonces, justamente el trabajo que estamos haciendo en WRI y todas las organizaciones en México preocupadas por los temas de medio ambiente y cambio climático es que los nuevos estímulos y las nuevas inversiones que se dediquen para reactivar la economía integren criterios no solamente de cambio climático, pero de desarrollo y de una mejor relación con nuestro entorno natural. Yo acabaría un poco pensando en estas soluciones. Ayer presentaron el programa de movilidad para México para la nueva normalidad. La Secretaría de Desarrollo Agrario es la SEDATU y Desarrollo Territorial. Y entonces en esta ponen un paquete en el que es integral la manera de abordar el problema de la movilidad, en donde tiene muchos beneficios. Es un problema que aborda la inequidad en la ciudad en cuanto a el acceso a los espacios públicos, en cuanto al acceso al equipamiento urbano y la desigualdad que hay en la ciudad para acceder a la ciudad misma. Entonces,
plantea distintas medidas. Una de ellas es la creación de ciclovías emergentes, banquetas ampliadas, que no solamente tiene impactos en la salud, sino que también reduce los problemas de emisiones de cambio climático. Entonces, yo creo que un poco la salida está en este tipo de programas o visiones integrales que justamente aborden el problema del desarrollo y la inequidad y nuestra relación con el entorno y con nosotros mismos en términos de cómo usamos el espacio, el que restringir el que contamina y tener además medidas tecnológicas importantes que tienen que ver con la transición energética y el cambio hacia renovables, pero que también tiene que ver con cambios de eso, de infraestructura y de uso del espacio y de una relación como más armónica entre nosotros. Entonces, bueno, ahí lo dejaría para la discusión. Muchísimas gracias, Avelina, por tu presentación y por información tan puntual que seguramente nos ayudará mucho a abonar a la conversación. Y ahora, si me permites compartir mi pantalla, también nos va a dirigir unas palabras Beatriz Cárdenas, que la quiero presentar con ustedes. Aquí ven mi presentación. Bueno, Beatriz es asesora senior de calidad del aire en WRI México, tiene una gran trayectoria como investigadora, es parte del Sistema Nacional de Investigadores desde 1998, es ingeniera bioquímica industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, tiene una maestría y doctorado en ingeniería ambiental en la Universidad de Massachusetts, es egresada de la Corte 10 del Programa de Liderazgo por el Medio Ambiente y Desarrollo LEAD del Colegio de México, y del Programa de Estudios Avanzados en Diplomacia Ambiental de la Universidad de Ginebra. Bienvenida, Beatriz, que además es quien está liderando estos esfuerzos de los diálogos juveniles. Muchísimas gracias por esta colaboración. Te cedo la palabra, Beatriz. Natalia, y bueno, no hay mucho que agregar a lo que ya nos presentó Avelina, una excelente presentación. Yo creo que no hay mucho más que decir. ¿Pueden ver mi pantalla ahorita? No, ¿verdad? Sí la podemos ver. La imagen está de... pero no está en modo presentación. Podemos ver. Bueno, yo creo que no hay mucho que agregar. En realidad fue una excelente presentación. Yo nada más, ya ahora sí, ¿verdad? Sí, ya, perfecto. Yo nada más, sin abrumarlos mucho, tenemos muy claro, creo que ustedes, estas generaciones jóvenes, tienen mucho más claro lo que teníamos a lo mejor cuando yo era más joven, que es el tema de cambio climático, el tema de cómo ligamos. Creo que ahorita el reto es cómo ligamos estos dos grandes problemas, ¿no? En ciudades, en muchas ciudades del mundo, seguimos padeciendo el problema de contaminación del aire, no solamente por partículas o óxidos de nitrógeno, que son los que ustedes verán más en literatura de países europeos o de países de primer mundo, pero en nuestras ciudades todavía estamos sufriendo con metales pesados, estamos sufriendo todavía con compuestos orgánicos volátiles, estamos sufriendo todavía con óxidos de azufre. Entonces, cuando vemos todo esta imagen que yo nada más les presento, es que cuando vemos una fuente de emisión, a veces tiene la misma fuente de emisión de gases de efecto invernadero. La intersección son los contaminantes de vida corta, ¿no? Las partículas PM2.5, el ozono, el metano que reacciona para producir ozono, pero al final es todo un conjunto de cosas. Es todo una integración. Creo que eso es lo que tendremos que ver ahora, cómo cualquier actividad que hacemos, cualquier decisión que tomamos, cómo decidimos crecer, esto que mencionaba Avelina, ahora que vamos a recuperarnos, cómo decidimos recuperarnos y cuáles son las consecuencias que eso trae. Y eso es pensando en todo lo que, en términos de contaminantes a la atmósfera, ya sea gases de efecto invernadero, contaminantes de vida corta o contaminantes criterio, va a tener, cuál es el impacto. Y yo nada más quería compartir con ustedes esta imagen. Ahí está la fuente y, por supuesto, una invitación a revisarlo. Generalmente hemos tratado de pensar en compartimientos, o es calidad del aire o es cambio climático. Es lo mismo, pero a veces sí tenemos que ver
lo que no ve el otro lado. Este ejemplo creo que lo que muestra es que la contaminación del aire, así como ya lo tenemos cada vez más claro, que está totalmente ligada a cambio climático, tanto porque nos afecta el aumento en la temperatura por la contaminación, o sea, los impactos que tiene la contaminación, como los contaminantes que tienen un impacto en el calentamiento global, pero también qué otras cosas que hacemos tienen que ver con estas emisiones de gases de efecto invernadero, contaminantes de vida corta y contaminantes a la atmósfera. Entonces yo les invito a que revisen estos mapas, son muy interesantes porque ustedes se paran en una parte y les hace ver fácilmente cómo está todo conectado, incluyendo lo que mencionaba ya Avelina, esta gran inequidad que tenemos no solamente en nuestro país, en todo el mundo, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras colonias, de que hay personas que están más expuestas a ciertos contaminantes que otras. Hay personas que tienen una inequidad, hay una inequidad tremenda en las sociedades que vivimos. Creo que este es un momento para reflexionar. Sería todo, Natalia. Muchas gracias. A ti, Beatriz, muchísimas gracias por complementar la presentación de Avelina. Creo que también la información que nos diste es muy importante y también nos va a ayudar a abonar a la reflexión. Y ahora le paso el micrófono a Evila Olmedo, que nos va a platicar de cómo ha cambiado la calidad del aire durante la pandemia. Adelante, Evila. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Evila Olmedo Olivares. Tengo 15 años y, como ya dije, estudio en el Instituto Vallemonde. Yo voy a hablar sobre la calidad del aire en la pandemia. Primero que nada, yo creo que es importante saber por qué este tema es importante para mí. Bueno, yo soy una adolescente de 15 años y tengo mucho tiempo a futuro y yo no quisiera pasarlo preocupándome tanto por si puedo salir a las calles a caminar o si no puedo salir porque el aire no es de buena calidad para mí. Entonces yo siento que ahora es el momento, y lo han dicho varias personas, ahora es el momento para actuar. Y si desgraciadamente, por más esfuerzo que nosotros pongamos a empezar este cambio y en el futuro no logramos mucho, al menos yo voy a saber que yo fui una persona que actuó y quiso empezar el cambio en lugar de ser una persona que se quedó sentada sin hacer nada. Entonces sí, esa es la importancia para mí del tema. La primera problemática que yo encontré fue el regresar todos al mismo tiempo a las actividades que emiten partículas contaminantes. Si al terminar el confinamiento se regresa a las actividades normales que incluyen el trabajo en fábricas, uso de automóviles, entre otras acciones, la calidad del aire, que ya tuvo una pequeña mejora, podrá empeorar de una manera drástica, y si es así, ¿qué consecuencias tendría en el ambiente y en el ser humano? ¿Por qué es un problema? Bueno, dentro de la historia del mundo jamás se había visto una problemática que tuviera un impacto exponencial en las emisiones de CO2. Ahorita hay menos aviones, coches y se ha visto una disminución considerable de los gases contaminantes en la atmósfera. Sin embargo, la directora del Programa Ambiental de la ONU, Inger Andersen, no cree que sea una situación benéfica para el medio ambiente. Después de más de 2 meses de confinamiento, la crisis económica que el planeta está viviendo podría llegar a ser algo aterrador para el medio ambiente. Si bien es cierto que la Tierra está teniendo un respiro, como lo llamamos, que de hecho es un respiro histórico, esto solo es algo temporal, ya que se estima que en el momento en que las grandes potencias mundiales comiencen a reanudar su actividad económica, las emisiones de gases contaminantes se eleve demasiado, retomando los niveles posteriores a la pandemia o incluso ser peores que estos. Debido a esto, ya se han comenzado a ver iniciativas a favor del medio ambiente. Por ejemplo, en París se han puesto 650 kilómetros de ciclovías Corona, así las llaman ellos. En Milán se anunció un plan para reducir el uso de carros y dar preferencia a peatones y ciclistas. En México se ha reducido la emisión de contaminantes. En la zona metropolitana del Valle de México dejaron de circular 60% de los vehículos, disminuyendo así el 28% del monóxido de carbono.
Por otro lado, las concentraciones de ozono no parecen mejorar respecto a los valores promedio registrados y comparados con años anteriores. La segunda problemática son los crematorios y la emisión de dioxinas. Debido a la pandemia de COVID-19 han existido una gran cantidad de muertes en nuestro país. Los cuerpos de estas personas son cremados y el humo que produce libera al ambiente gran cantidad de sustancias que son tóxicas y son dañinas para nuestra salud y para el medio ambiente. Si se siguen cremando cuerpos y expulsando estos gases al ambiente y en los crematorios no se regulan estas emisiones, entonces, ¿cuál será el efecto en nuestra salud y cómo se puede evitar? ¿Cuál es la preocupación? Bueno, los cuerpos cremados han incrementado gracias a la muerte por la pandemia. La cremación de los cuerpos descarga al ambiente diferentes gases dañinos para el ser humano, que son desde dioxinas, furanos, cloruro de hidrógeno, mercurio, cadmio, plomo, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y muchos otros que, sin importar la tecnología utilizada, siguen siendo liberados. Según la Cremation Association of North America, se aumenta la expulsión de dioxinas y furanos si la temperatura de la cámara de combustión aumenta. Las dioxinas tienen elevada toxicidad y pueden provocar problemas de reproducción y desarrollo, afectar nuestro sistema inmunitario, inferir en hormonas y de este modo causar cáncer. Estas no solo afectan al ser humano, pero también al ambiente. La exposición al mercurio, por otra parte, incluso en pequeñas cantidades, puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. El mercurio puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, riñones y los ojos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, para la problemática número 1 está la movilidad sostenible, que es desplazarse a pie o en bicicleta en recorridos cortos. También se pueden utilizar transportes públicos. Por ejemplo, en mi escuela hubo un tiempo donde se difundió mucho que los padres de familia recogieran a los compañeros de sus hijos para llevarlos a los colegios y así no se utilicen tantos carros. También está el consumo responsable. En el caso de la adquisición de vehículos, infórmese sobre los valores de emisiones contaminantes que estos vehículos produzcan. Aproveche los servicios Tenga en cuenta los productos y servicios con etiquetados y certificaciones ecológicas. Priorice los productos locales frente a los que requieren transporte internacional y evite artículos que contengan productos tóxicos y busque alternativas ecológicas. También una solución es la energía. Evite el derroche energético en todos los ámbitos. O sea, si usted está en su casa, que es un ejemplo muy sencillo, y está en su teléfono y no está utilizando la televisión, pero esta sigue encendida, apáguela. Si usted está acostumbrado a que los cuartos en su hogar mantengan las luces prendidas, aunque no haya nadie en ellos, apáguelas, para así también tener un consumo responsable de la energía. La problemática número 2, sus soluciones son algo más complicadas y no tan fáciles de realizar en el hogar, como la problemática número 1. La primera solución es evitar la cremación de cuerpos en zonas pobladas. Ya existe un límite, pero no es en todas partes. La segunda acción es mejorar el tapón que se utiliza. Este tapón, así le llaman en los centros crematorios, son este tapón, que así es como le llaman en los centros crematorios, son inversiones térmicas de aire caliente sobre las superficies. Estas las ponen sobre todo en otoño y en invierno. Cuando las inversiones se suceden y la temperatura del mediodía no las rompe, crece la acumulación de contaminantes en el aire atrapado,
que ese también es un problema, ya que al momento de retirar a lo que llaman el tapón, todos los gases que fueron acumulados se liberan al ambiente. Entonces, lo ideal sería buscar una solución a esto, una mejor manera de utilizar dicho tapón o utilizar las tecnologías que se utilizan en otros países aquí en México. Y la tercera solución es que la normatividad incluya la regulación de la emisión de las partículas tóxicas. Y esas son mis fuentes. Gracias. Muchísimas gracias, Evila, por tu presentación de estas importantes problemáticas, de cómo regresar a la nueva normalidad y también, pues, cómo hacer este manejo después de las pérdidas lamentables por el COVID-19. Y ahora le doy la palabra a nuestro compañero Gerardo Magdaleno, por favor, para que nos hable de la siguiente problemática. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan y me ven? Ahí. Sí. Okay. ¿Ya se ve mi pantalla? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Okay. Perfecto. Bueno, no voy a compartir pantalla completa porque ahorita lo intenté y se me bloqueó. Entonces, es lo más. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Mi nombre es Gerardo y estoy terminando la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales y les voy a hablar por parte de un equipo que se llama MAMU y está conformado por Lisbeth, mi hermano Santiago y un servidor. Entonces, bueno, antes de entrar de lleno al proyecto, les quiero platicar sobre la motivación que he tenido para hacer actividades a favor del medio ambiente. Bueno, anteriormente había comentado internamente que desde que inicié la universidad llevaba una asignatura que se llamaba Cambio Climático y Uso de Energía, donde una profesora, la doctora Elizabeth Toriz, nos incentivaba con actividades a hacer acciones a favor del medio ambiente, pero me acabo de acordar una más, atrás. Desde la secundaria, nosotros teníamos un segundo piso donde veíamos toda la cantidad de smog que se acumulaba en la Ciudad de México. Esta secundaria estaba en el Estado de México por Naucalpan y se veía muy feo. Entonces era un tema de casi todas las mañanas y platicábamos cómo es que se veía muy feo. Lo comparábamos con películas y videojuegos de terror. Entonces, justamente desde ahí surge como que esta necesidad de hacer algo por el medio ambiente. Muy aparte también de que mi papá es asmático y utiliza medicamentos para controlarse. Y luego cuando hay contaminación en el aire, pues se pone un poquito peor. Entonces, hay varios factores que están en juego e inclusive uno que nos afectó el año pasado fue la contingencia del 19, donde a lo mejor no sé si se acuerden o los que han vivido aquí en la zona metropolitana del Valle de México, tuvimos una contingencia por una semana donde se pararon varias actividades, ya sea de transporte, de escolares, entonces estuvo muy feo, paró nuestras actividades por una semana. Digo, aquí en el COVID ya hemos visto efectos más fuertes, ya estamos en pandemia por al menos 3 meses. Entonces, pero bueno, el año pasado fue por contaminación, este año fue por un virus, ¿no? Algo médico. Entonces, imagínense, ahorita estamos restringidos, si no controlamos lo que es nuestro medio ambiente o no hacemos algo por preocuparnos por él y apoyarlo, imagínense que ahorita, bueno, los parques están vacíos, muchos lugares están por reservación únicamente, puedes acceder por reservación y a lo mejor en un futuro si no cuidamos bien nuestros recursos y no haya tantos parques o esté limitado por que hay muchos contaminantes afuera, pues muchos lugares van a actuar así, por reservación, ya no será tan libre ir a un parque o ir a un lago, al mar, a lo mejor ya estará muy restringido. Entonces yo creo igual, concuerdo con los ponentes anteriores, yo creo que ahorita es otra oportunidad para mejorar todos nuestros hábitos en favor al medio ambiente. Entonces, pues bueno, esa es una breve introducción. Ahora, bueno, ahora sí voy un poquito de lleno al proyecto. Fíjense,
Pues, ya sabemos que hay muchos contaminantes en el aire, que hay muchos contaminantes en el suelo y en el agua, pero realmente hay un problema más de raíz y está pasando aquí en México y en muchas partes del mundo. ¿Cómo puedes mejorar algo si no lo monitoreas, si no lo puedes medir bien? Ahora aquí voy. Bueno, ya les conté un poquito de antecedentes que vivimos, ¿no? Bueno, la OMS estima, este es un último dato, la OMS estima que 7 millones de personas mueren al año por la mala calidad del aire. Entonces, imagínense, son 7 millones de personas, está muy fuerte. Entonces, ahora sí, lo de monitoreo. En la Ciudad de México se cuentan con 40 estaciones de monitoreo de la calidad del aire y en el Estado de México con 8. Y hay estados que no cuentan con, o cuentan con muy pocas. Entonces, aquí encontramos un problema pues muy relevante, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar si no lo estamos monitoreando bien o no tenemos herramientas con qué monitorear todas estas emisiones de contaminantes? Entonces, de ahí va el proyecto. Y aparte, estas estaciones tienen un problema en particular. Son estaciones, vamos a decir, como una camioneta o un contenedor cúbico que se pone en un área de la ciudad y tienen como una antena. Y tienen la particularidad de que únicamente pueden medir las emisiones a nivel de piso. Esto se le dice porque pueden medir hasta 10 metros de altura. Entonces, los contaminantes pues están más arriba. Algunos se concentran en mayor cantidad a metros más arriba y otros se concentran a menor altura. Entonces, pero bueno, las estaciones de monitoreo ambiental tienen este problema que monitorean a nivel de piso y son poquitas. Y su rango de monitoreo pues es limitado, no se puede mover la base, es fija, es una instalación propiamente. Entonces, pues bueno, para ahí va nuestra solución y lo que estamos desarrollando ahorita. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar todos estos problemas? Ahora sí. Bueno, nuestra solución se tiene que fundamentar en 5 objetivos. Primero, tenemos que bajar los costos de construcción y mantenimiento. Esto es porque una estación de monitoreo ambiental cuesta alrededor de 2 millones de pesos más el mantenimiento que se le da. Entonces, tenemos que rebajar los costos. Tiene que ser de fácil operación, es decir, a lo mejor no necesitamos gente que esté especializada y con una simple capacitación puedan utilizar estas herramientas que se van a desarrollar. Los datos que se generen con la herramienta tienen que ser en tiempo real y se pueden acceder fácilmente a ellos. Y también todo el sistema en general tiene que ser tan inteligente como para prevenir eventos. Es decir, ok, ya tengo la información con el sistema que se va a generar, ahora vamos a predecir eventos. Y y el último objetivo es un tema especial que ahorita estamos viviendo todos. Con el mismo sistema vamos a poder monitorear enfermedades epidemiológicas o situaciones epidemiológicas. Les cuento súper rapidísimo. Hay un estudio, hay una hipótesis en el que se encontró que de un rango de 7 a 14 días después de que llovió en la Ciudad de México, disminuyeron los casos de COVID. Y bueno, la hipótesis era que había virus en el aire, y bueno, principalmente el virus estaba en el aire. Y cuando llovió, el virus quedó atrapado en las gotas de agua, la lluvia en el estado, en la zona metropolitana es ácida, entonces al atrapar el virus, pues se desintegraba. Entonces, pues ahí es como una hipótesis, lo están estudiando, y ya no ha llovido, entonces ya no lo han podido, supongo que ya no han podido seguir el estudio. Pero queremos apoyar en esa parte, cómo influye el medio ambiente, la calidad del aire en enfermedades epidemiológicas. Entonces, ¿cómo vamos a obtener estos objetivos? ¿Cómo vamos a cumplir los objetivos? Bueno, lo que nosotros se nos ocurrió fue crear una red de drones inteligentes. Una red de drones inteligentes a donde cada uno le estaremos implantando sensores que nos permitan medir varios tipos de contaminantes, principalmente PM2.5 y PM10, ¿no? Entonces, bueno, eso es la base del dron. Pero van a estar conectados a Internet en tiempo real. Esto para que podamos hacer métricas en tiempo real entre cada uno de los drones y los podamos compartir en un servidor. Ahora, esto es un poco técnico, pero lo vamos a compartir en un servidor. En este servidor vamos a hacer análisis de inteligencia artificial, donde se van a poder predecir eventos.
se van a poder predecir eventos y emitir recomendaciones. Entonces, esa es la primera fase del proyecto, bueno, la primera fase dentro de la primera fase. ¿Y qué vamos a hacer con estos datos? Pues bueno, vamos a desarrollar dos herramientas principalmente. La primera es un bot en Twitter donde esté emitiendo recomendaciones periódicamente, muy similar al sistema de meteorológico nacional. Perdón, al sismológico nacional, ese mismo. Y el otro es un bot en Messenger, donde la sociedad o cualquier persona que quiera pueda acceder a él, al bot, donde pueda preguntar por la calidad del aire. El bot le pida su código postal, el usuario pueda introducirlo y le regrese la información en su zona y con algunas recomendaciones. Entonces, esa parte también está como entregable. Ahora sí, bueno, voy a regresar un poquito al tema de costos. Les había comentado que una estación de monitoreo ambiental cuesta alrededor de 2 millones más el mantenimiento que se le tiene que dar. Entonces, nuestra solución nosotros la estimamos alrededor de 35,000 a 40,000 pesos. Entonces, pues es una rebaja muy, muy, muy considerable, ¿no? Y con esto nosotros queremos atacar a 3 sectores. Primero es el gobierno. Al tener un monitoreo con drones que se pueden mover por toda la ciudad, queremos que el gobierno pueda cubrir más áreas de monitoreo e inclusive segmentar por municipio o por zona. Esto lo va a hacer muy, muy fácil de hacer gracias a los drones. El otro es el sector privado. Fíjense, muchas empresas privadas tienen que hacer auditorías para saber sus emisiones. Estas auditorías son costosas, son de arriba de 1 millón de pesos. Y lo que prefieren ellos es que mejor venga el gobierno, internamente el gobierno los audite, les den su multa, pagan su multa y siguen ya con su operación. Entonces ellos prefieren eso a que hagan el monitoreo porque es muy costoso. Entonces, con una solución así tan económica de 35, 40 mil pesos, a lo mejor con un kit de 3 drones, ya una empresa privada ya puede medir sus emisiones, inclusive a nivel de pluma. A nivel de pluma es el mejor lugar donde se puede medir porque literalmente es donde es donde está la mayor concentración de contaminantes. E inclusive podemos hablar de si una fábrica pues tiene una pluma, una chimenea, a lo mejor los contaminantes por la dirección del aire se van más hacia otro lado o bueno, vamos a decir hacia el norte, en otro momento se van hacia el sur. Y justamente con los drones podemos medir hacia dónde se están yendo y dónde están cayendo a lo mejor todos esos contaminantes y qué municipio o qué zona va a ser afectada por estos contaminantes que está haciendo el sector privado. Inclusive otro detalle, con este sistema de monitoreo de drones atacamos otras emisiones que no están contempladas en un principio o son difíciles de monitorear. Por ejemplo, se cree que hay muchas fugas por gas natural y gas licuado del petróleo y que no se pueden detectar tan fácil, ¿no? No es como que puedas entrar a todos los domicilios y ver, oye, tienes una fuga aquí, ¿no? Entonces, y de hecho el último estudio aquí, bueno, los últimos dos, uno en la Ciudad de México fue en el 2003 y otro en el 2012, y hubo una rectificación en el 2016 por la SEDEMA. Entonces, imagínense cuántos periodos hubo para que pudieran monitorear esta fuente de emisiones, ¿no? Sí se encontró que del 2003 al 2012 bajaron la cantidad de emisiones, pero en el 2016 volvieron a aumentar. Entonces, pues bueno, con este sistema de drones, pues podemos ir, a lo mejor no a las casas, pero sí se pueden situar cerca de las casas y ver que a lo mejor en una colonia hay mayor concentración de estos gases, estos contaminantes, y ahora sí pueden enfocar los programas a lo mejor a reparación de gases estacionarios o perdón, que a lo mejor puedan concentrar un programa para mejorar los tanques estacionarios o los tanques de refill, los que traen de repente. Entonces, bueno, esa es otra parte ahí que tiene mucho de beneficio este sistema de drones. Y esta es la primera fase, lo que es el monitoreo con drones. Ahora, a mí me gustaría invitarlos por último a participar en esta parte. Entonces,
primero, que se sumen a lo que es el proyecto. Ahorita necesitamos que el proyecto tenga mayor alcance. Ya hemos hecho videos en redes sociales, lo ha llegado a ver un senador, ya mostró su apoyo. En Jalisco, un doctor se puso en contacto con nosotros y está muy interesado en que llevemos el proyecto allá. El senador ofreció recursos y contactos en la Ciudad de México y en el estado. Entonces, por esa parte, si pueden apoyar a dar difusión del proyecto, estaría súper. Pero también los quiero invitar a que desde la edad que tengan, si están en secundaria, prepa, universidad, hagan acciones en favor del medio ambiente, aunque no lo hagan a lo mejor su prioridad. Sería ideal que fuera prioridad, pero a lo mejor no tanto su prioridad, pero sí lo hagan y de la forma que sean. Miren, en el equipo actualmente está Lisbeth Chama, que ella es licenciada en Comunicación y Medios Digitales, y está Santiago Enrique, que está estudiando Economía y Finanzas, y pues, bueno, yo estoy estudiando Ingeniería en Sistemas Computacionales. Entonces, si se fijan, somos como que un equipo súper diferente, súper multidisciplinario, y al final logramos reunirnos y hacer algo en favor del ambiente, ¿no? Anteriormente también en Perdón, otros... perdón ¿Sí? que te interrumpa. Si quieres darnos las redes sociales tuyas y del Sí, equipo para que se puedan poner en contacto y pasemos a la siguiente presentación. Muchísimas gracias. Este súper, súper. proyecto realmente es muy interesante y creo que nos va a dar muchas ideas para generar soluciones. Entonces, aquí están el contacto de Gerardo, ahí lo pueden encontrar para cualquier consulta y también nos va a estar acompañando durante las sesiones. Muchísimas gracias, Gerardo, te agradezco mucho. Y ahora vamos a Igualmente. pasar, por favor, con la presentación de María Isabel Román Lara. Hola, déjenme les comparto la pantalla. ¿Sí se ve? No. Okay. Ahí ya es, no, se ve tu... ¿Ahí? ahí está. Sí pueden verla, ¿verdad? Se ve muy pequeña, pero sí, sí se ve. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marisabel Román y el día de hoy les voy a hablar acerca de los efectos que tiene la contaminación del aire a nuestra salud, es decir, la salud de toda la población. Y primeramente, me gustaría comentarles que nosotros tenemos derechos humanos que deben de ser respetados, por los cuales hemos luchado toda una vida. Y exactamente la contaminación del aire es una de las causas que los está vulnerando. ¿Por qué hablamos de esta vulnerabilidad? Bueno, se dice o los estudios demuestran que la contaminación del aire ha desarrollado el incremento de enfermedades. Sobre todo, y es muy específico su aumento en las enfermedades cardio- y cerebrovasculares, la otitis media, la neumonía, el cáncer de pulmón, el asma y el Alzheimer. Una cosa que en lo personal me puede mucho y me consterna bastante, y es una de las cosas que me hace involucrarme lo más que pueda, es que el daño no solamente es a las personas que estamos viviendo aquí hoy en día, sino que este tipo de contaminación nos afecta antes del nacimiento. Es decir, aquellas mujeres que están embarazadas hoy
ya están exponiendo a los bebés a este tipo de contaminación, y se habla que el riesgo para ellos es un incremento en los nacimientos pretérmino. Lo normal es que, y lo ideal es que el nacimiento sea a los 9 meses. Cuando hay esta exposición a los contaminantes, puede llegar hasta los 7 u 8 meses. Y si nosotros tenemos este tipo de cuestiones, se van a ir desarrollando más problemáticas en el futuro. Otro de los aspectos es que hay una afectación en el desarrollo cognitivo, así también como una resistencia a la insulina. Es decir, desde antes de que los bebés estén naciendo, ya los estamos predisponiendo a una vida de dificultades, teniendo este tipo de resistencia y mayor probabilidades de desencadenar enfermedades metabólicas. Hablando un poquito acerca de los números, ya los comentaba Gerardo anteriormente, pero en 2012 se estima que 7 millones de personas murieron a causa de la contaminación del aire, y inclusive todavía en 2012 se hablaba de que 1 de cada 8 personas moría por esta exposición a la contaminación. En 2018 ya se empezó a hablar de que son 9 de cada 10 personas. 4.2 millones de defunciones prematuras son las causantes también de esta contaminación. Es decir, a pesar de que hemos aumentado los años de vida, pues tampoco los tenemos muy seguros, ¿no? Con todas estas dificultades con las que nos enfrentamos. 91% de esas pérdidas de vida que tenemos y que hemos pasado se producen en países de bajos y medianos ingresos. Aquí estamos otra vez dándonos cuenta de que también se trata pues de que las poblaciones vulnerables, las personas que menos contaminan, los países que tienen menos niveles de contaminación son los que van a estar más afectados. Y pues bueno, uno de esos países es México, que a pesar de que somos de bajos ingresos, también tenemos una gran producción de contaminantes. Nosotros entramos ahí en una categoría un poquito tal vez diferente porque sí contaminamos bastante. Y en México se estima que fueron 12.500 muertes de las cuales ocurrieron ahí por causa de la contaminación del aire. Como respuesta, el sector salud ante este incremento de problemáticas, lo que reacciona, bueno, más bien la reacción inicial que se suscita, es que aumenta el recurso económico a la atención de segundo y tercer nivel hospitalaria. Es decir, si a nosotros al sector salud le cuesta mucho menos invertir en prevención que invertir en un segundo nivel o en un tercer nivel de atención. ¿Cómo los diferenciamos un poquito? Pues bueno, el segundo y tercer nivel de atención son estos hospitales grandotes que vemos, donde se necesita mucho personal, mucho dinero para que pueda mantenerse. Se invierte mucho en especialidades, mucho en diferente equipo médico, es decir, todo cuesta más, ¿no? En cambio, si nosotros empezamos a invertir en un primer nivel de atención, nos cuesta menos, que es lo que nosotros hacemos en quienes llevamos a cabo la salud pública. Cuesta menos dinero invertir en prevención y al mismo tiempo es muy importante y nos ayuda a tener buenos resultados a largo plazo. Y pues bueno, no pueden incrementar esos dos presupuestos, no se destinan igual. Entonces, lo que pasa es que si hay un aumento en el segundo y tercer nivel, hay una disminución en el primer nivel de atención. Y ahí, pues bueno, las atenciones preventivas ya se ven un poco vulnerables. Nosotros, como parte de la acción que tenemos en el sector salud, principalmente es la educación. Es importante la educación en escuelas, la educación con nuestras autoridades también, que estemos todos informados de por qué es importante invertirle
a la prevención, exactamente en la salud ambiental, ¿no? Porque es importante prevenir los daños del cambio climático y que este es beneficio para todos, o sea, y no solamente para nosotros que lo vivimos hoy en día, sino para las generaciones que vienen ahí atrás. También nosotros estamos trabajando en fortalecer los acuerdos nacionales e internacionales, principalmente el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las NDCs, así también como influir en políticas públicas con el fin de asegurar el buen nivel de la calidad de vida en la población. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu... Ay, disculpa, adelante. No se preocupen. Me faltan solo 2 más. Me gustaría compartirles un poquito acerca de mi experiencia y de lo que he vivido en el activismo como parte de los jóvenes. Yo estudié enfermería y en el 2014, ¿no? Uno a veces anda dispersa y me encontré con más gente que quería hacer cosas, con jóvenes que le echábamos muchas ganas, mucha dedicación. Empezamos como un grupo estudiantil muy interno dentro de la facultad y empezamos a caminar y a hacer esa red más grande. Y pues bueno, llegamos a tener integrantes de todas las facultades y de otras universidades. Llegamos a hablar con las empresas, a crear proyectos con las empresas, a hablar con las autoridades de nuestro estado. Y pues bueno, este es el chiste y esto es lo que también me gustaría compartirles a ustedes, que es bien importante crear redes y fortalecer. Los jóvenes somos muy capaces y tenemos muchas ganas y muchos conocimientos. Y pues bueno, el chiste es que también nos juntemos juntos, vamos a ser más fuertes. La segunda imagen son de parte de un colectivo el cual formé, que se llama Comunidad 4.0. La tercera es una foto de una rodada y pues bueno, hemos llevado a cabo cursos de ciclismo urbano, que también es una de las soluciones para todo esto que hay de la contaminación del aire. Abajo, como veíamos, la parte de la educación, participo con Fridays for Future Veracruz. Tenemos también ahí una foto de una rodada. Abajo una foto de toda una jornada que tuvimos acerca de la importancia de los corales para la salud y para el medio ambiente. Y bueno, una charla por ahí con CCL. Y lo que quiero representar con estas fotos es de que hay mucha diversidad, de que si a nosotros nos gusta mucho influir tal vez en política pública o hacer cabildeo, pues bueno, existe CCL. Si queremos irnos más hacia enfocado en activismo climático, en exigir a los gobernantes, pues bueno, existe Fridays for Future. Y bueno, en Comunidad 4.0 somos una red que también estamos por ahí disponibles a su servicio, con muchas ganas de sumar cada vez más esfuerzos. Yo los invito a que nos sumemos. Si nosotros somos muchos, vamos a hacer más ruido, vamos a mover más cosas y pues bueno, siempre el chiste es notarnos, no sentirnos como solitos a veces por ahí. Hay mucha gente que quiere hacer cosas y eso también nos ayuda a nosotros por ahí hacernos pues sentir mucho mejor, como lo comentaba Gerardo, las soluciones al cambio climático y a la contaminación en general son multidisciplinares, tanto de la academia, de diferentes áreas, carrera, población en general. Entonces, todo esfuerzo cuenta. Gracias. Muchísimas gracias, María. Pues muy bien, ya hemos tocado estos 3 importantes temas, salud, medición y el regreso a la normalidad. Ahora vamos a pasar a las mesas de trabajo, en donde sus moderadores y relatores van a guiar la sesión. Al principio se van a presentar ellos y también ustedes, y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Al final regresaremos a la plenaria para contarnos qué fue lo que aprendimos durante esta sesión. Entonces, Itzel, si nos quieres mandar a los grupos. Buenísimo, ya están. Wow, ya están entrando todos. Bienvenidos de regreso. Hola, nos quedamos a media conversación.
pero ya estábamos terminando. Así pasa. Parece que ya están todos, Nat. Ok, perfecto. Pues bueno, bienvenidos, bienvenidas. Espero que hayan disfrutado mucho estas meses de trabajo, que hayan aprendido mucho. Y ahora queremos escuchar qué aprendimos en cada grupo. La siguiente actividad es que vamos a mostrar nuestras fotografías, nuestras nubes de palabras que generamos en cada mesa de trabajo y compartir las reflexiones a las que nos llevaron estas imágenes. Entonces, el grupo 1 creo que es el nuestro, Itzel, o tú me vas diciendo como qué moderador va. Sí, el grupo 1 es donde estaban tú y Karina. Bueno, súper bien. Entonces, Karina, si quieres compartir la imagen de la nube de palabras que generamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues la idea es que los moderadores nos compartan estas imágenes y sus reflexiones de manera como muy rápida, entonces voy a intentar ser concisa en lo que platicamos al final. Pues bueno, vimos que hay palabras ambivalentes, por un lado el cambio climático y la parte de los efectos, pero también se complementa con todo lo que queremos hacer, con el deber que tiene que ver con la responsabilidad, con los cambios, con la conexión. Entonces, como que hubo un entusiasmo de ver que aquí el problema se refleja siempre con la solución. Y que además este tipo de actividades pues nos reconfortan como activistas porque el problema al que nos enfrentamos realmente sí es muy duro, las noticias son muy fuertes, es un tema de derechos humanos, es un espacio en el que puede haber mucho sufrimiento, pero saber que hay gente que está trabajando en lo mismo que nosotros siempre es muy reconfortante y platicábamos que incluso puede ser estos espacios una especie de autocuidado, ¿no? Cuidar esas emociones y recordarnos que hay esperanza y recordarnos que hay mucha gente trabajando con nosotros. También algo que está muy presente es la palabra del cambio y que no queremos lo mismo, queremos ver otra cosa, no queremos más de lo mismo, esto ya es insostenible, queremos ir hacia otro lado y por eso es importante contar con una visión, poder empezarnos a imaginar cuáles son los futuros que queremos ver, siempre tomando en cuenta que somos seres humanos, todos somos seres humanos y tenemos que salvaguardar la supervivencia de nuestra especie. Entonces, esa es un poco la reflexión que tuvimos al final. Nuestra problemática fue el tema de cómo regresar a la nueva normalidad. Muchas gracias. Y del equipo 2, ¿quién es moderadora? ¿Itzel? Sí. Arabel es la moderadora del siguiente equipo. Muy bien, Arabel. Pues si nos quieres platicar, mostrar la imagen y platicarnos qué aprendieron en su grupo. Bueno, la problemática que tocaron y la reflexión que tuvieron. Okay, creo que le iba a decir Beatriz. No sé, Beatriz, ¿quieres decirla tú o la Beatriz? Sí, y si quieres tú, bueno, este es pueden ver el mapa de palabras, ¿cierto? Sí. Y bueno, yo que Arabel también complemente, pero bueno, es muy inspirador, déjenme decirles que a mí fui relatora y realmente me inspira muchísimo toda esta discusión y todas estas ideas de los jóvenes, realmente me da muchísima más esperanza. Creo que tienen mucho más claras las cosas y bueno, pueden ver ahí alguna palabra que se ve es futuro, jóvenes, proyectos. Y hablamos de muchos proyectos que cada uno está haciendo. Yo remarcaría también que se identifican también cosas que se están haciendo que no deben hacerse y cómo levantar la voz, cómo hacer acciones y ser consistentes. Creo que eso también fue muy inspirador. ¿Qué podemos hacer los jóvenes? Esa pregunta es, muchos hablaron de ser consistente, de las pequeñas acciones y no solamente comunicarlas, no solamente invitarlos, sino que con el ejemplo pueden hacer mucho más y pueden tener mucho más impacto que además las propias acciones. Yo remarcaría también una parte del futuro. Sí hay preocupación, sí hay miedo, pero también hay un llamado a no frustrarnos, a seguir trabajando y a inspirar.
Yo remarcaría eso. Arabel, ¿tienes algo más? Solo que yo sí siento mucho, y lo mencionaron, lo que es el optimismo. El optimismo al cambio climático creo que ahorita es fundamental para poder mantener esa esperanza y seguir trabajando por ese futuro, por esos jóvenes y realmente pues demostrar, ¿no?, que nosotros somos como una esperanza. Eso sería todo. Súper lindo e inspirador también lo que platicaron en este grupo. Creo que es algo que espero que veamos en toda esta sesión. Muchísimas gracias, Beatriz, Arabel. El equipo 3, ¿quién está de moderador o moderadora? Gabriela Monroy. Hola, Gabriela, pues adelante, cuéntanos qué reflexionaron, bueno, qué problemática tocaron y qué reflexionaron. Bueno, les cuento que yo estuve en un equipo encantador. Ya está nuestra relatora Jimena compartiendo la imagen. Estuvimos con Jesús, José y María Teresa hablando un poco acerca del tema que nos compartió nuestro ponente sobre contaminación atmosférica y el monitoreo ambiental urbano, ¿no? Y bueno, rescato 3 puntos fundamentales. Como pueden ver, en el centro de nuestra imagen está la acción climática. Fue algo que se repitió durante varias de las intervenciones. Creemos que es fundamental abordarlo desde muchas perspectivas, ¿no? Se habló un poco también de nivel local. Como pueden ver, la palabra municipales, estados, internacional, también aparece en nuestra imagen. Eso fue muy valioso porque más allá de las discusiones que a veces se tienen a niveles que pueden parecer lejanos o no, en este grupo se aterrizó mucho la acción local, el cómo pedir a nuestros tomadores de decisiones más cercanos, exigir o informarnos o involucrarnos en los temas en los que estamos más conectados. Algo que aparece también son herramientas, ¿no? Y una de esas herramientas que discutimos durante nuestro grupo pues era el tema de información. Justo la problemática que nos planteaba el ponente es que no hay información de contaminación atmosférica y cómo generarla. Estuvimos discutiendo sobre eso. Y bueno, también evidenciamos que tenemos muchas carencias, ¿no? La palabra falta aparece en nuestro esquema, pero eso no nos detiene, ¿no? Hay alianzas, hay presionar, hay soluciones, hay comunidades, ¿no? Como palabras que también aparecen en nuestro esquema. Entonces, yo creo que para concluir la participación de nuestros amables personajes que se unieron a esta sesión, es que justo la acción climática no se debe de detener, sin importar que tengamos algunas cosas que debamos desarrollar sobre la marcha. Creo que es fundamental continuar con la acción, interactuar con el nivel más cercano que tengamos ahora en estas condiciones, ¿no? Que tal vez lo más cercano a la comunidad sea lo que nos toque trabajar de otra manera. Lo internacional verá una pausa, ¿no? Las negociaciones, los grandes eventos no van a suceder este año y tenemos que acercarnos a la realidad de nuestra comunidad, cambiar también a nivel individual. Yo lo dejaría ahí y pues agradezco mucho a los que asistieron y a nuestra relatora Jimena. Muchísimas gracias, Gabriela. Sí, muy inspirador, muy lindo. Y vamos a pasar con el tercer tema. Estamos viendo que ya son las 9 de la noche, entonces vamos a platicar, vamos a tener espacio para que nos cuente una persona de el tercer tema. Las demás nubes de palabras y reflexiones las vamos a compartir con todos ustedes después, pero pues ya es tarde y también queremos dejarlos irse a dormir. Entonces, para el tercer tema, ¿quién nos va a compartir, Itzel? ¿Itzel? Perdón, el equipo de Ángel y Emanuel. Perfecto, pues adelante, chicos, por favor, cuéntenos. Supongo entonces que su problemática fue el tema de salud. Sí, ellos fueron de la última problemática. Muy bien, pues cuéntenos su nube de palabras. No. No te escuchamos. Bueno, pues yo hablo mejor. Ya te escucho. Creo.
Te escuchamos, adelante. Bueno, lo primero que se puede observar aquí en nuestra 9 de preguntas es la palabra realizar, reducción, sustentabilidad, que afecta, ser responsable. Todo esto fue lo que se discutió en nuestro grupo acerca de la situación de la salud relacionado con la contaminación del medio ambiente. Hubo demasiadas respuestas muy, muy buenas, las cuales, pues precisamente nos decían que si bien es cierto que ya se tiene un control de todo, de las emisiones de, ya sea dióxido de nitrógeno, de carbono, etcétera, aún todavía falta para poder llegar a ver un cambio radical en relación al sector de salud. Uno de los participantes comentaba que en Monterrey se tiene registrado que por las reuniones de asado que se hacen ahí, las famosas carnitas asadas, estas contribuyen demasiado a la emisión de estos contaminantes. Y pues aunque sea algo cotidiano, pues también hay que ver la manera de reducirlo, porque también nos afecta la salud. Entonces, disculpa, perdón que te interrumpa, si quieres nada más contarnos más bien qué es lo que reflexionaron al final con esta nube de palabras para no extendernos demasiado. Sí, claro. Pues en general lo que reflexionamos fue que a nosotros como jóvenes, pues sí es demasiado importante este tema, ya que no solamente nos afecta a nosotros, sino a las generaciones que vienen. Y de aquí nace nuestro interés por ver el mundo que les queremos dejar a estas generaciones. Perfecto, pues muchísimas gracias a todas y a todos que se sumaron a estos diálogos juveniles. Los vamos a tener todas las semanas. Vamos a estar hablando de diferentes temas, movilidad, energía, y esperemos que se sigan uniendo con nosotros. Y pues los esperamos el siguiente miércoles, misma hora, mismo canal. Les vamos a pasar todas las nubes de palabras y algunas reflexiones finales que hubo en los demás grupos que no pudieron participar por cuestión de tiempo, pero les agradezco, espero que descansen, que hayan salido revitalizados como muchos de nosotros ya compartimos y que sigamos compartiendo la siguiente semana para hablar del siguiente tema que tenga que ver con recuperación verde y sustentable.